Bueno, muy buenos días a todos, a todas las visitas, como siempre, a chicos, a la familia, matrimonios y, como no, también en los lugares que nos estén escuchando por internet y a las personas que por radio también están escuchando esta reunión en directo. Pues damos a todos la bienvenida y deseamos que Dios nos enseñe en este rato a través de su palabra. Y ante todo con la prioridad, ¿verdad?, como hijos de Dios, de que Dios sea glorificado en medio de este tiempo. Y es importante lo que hemos hecho, dedicar este tiempo a la alabanza, a la adoración, pero también es importante que seamos enseñados, ¿verdad?, y ministrados conforme a su palabra. Entonces me gustaría que continuáramos en esta clase número 10, en la primera carta de Timoteo, donde deseo terminar en este día, si Dios nos lo permite, esta tercera marca que estamos estudiando, que ha de tener los hombres o las mujeres de Dios. Estamos viendo que aquí en la primera carta de Timoteo, que es una carta una carta pastoral, una epístola pastoral, sumamente importante para estos días, para la Iglesia de Cristo. La primera carta de Timoteo ha de ser una carta estudiada y llevada a la práctica para saber cómo conducirnos, ¿verdad?, en cuanto a las obligaciones que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo. Es el propósito de esta primera carta que Pablo está escribiendo aquí a Timoteo, que muy posiblemente la escribe después de que Pablo fue encarcelado en su primer encarcelamiento en Roma, cuando iba a Éfeso con Timoteo. Es en el versículo número 3 del capítulo número 1, donde se nos está enseñando el ruego del apóstol Pablo a Timoteo. Hay algo que tenemos aquí que ver que es sumamente importante para el apóstol y ha de serlo para nosotros. Hemos de saber lo que realmente está enseñando aquí el apóstol Pablo y depositando toda su confianza en un hombre que veremos como llamado hombre de Dios, en este joven, en Timoteo. Pero el principal motivo de Pablo hacia este ruego que está aquí dando a Timoteo es el que se quede en un lugar específico, con unos motivos, ¿verdad? Para que se quedase en este lugar había unos motivos. Estos eran los motivos por el cual el apóstol Pablo le hace rogar a Timoteo que se quede, los motivos de las falsas enseñanzas, de la falsa doctrina. Dice bien claramente en el capítulo 1, versículo número 3, como te rogué que te quedase en Éfeso. Es decir, cuando Pablo se dirige a Macedonia, le ruega aquí a Timoteo que se quede en un lugar específico, en una parte de Asia, una ciudad de Asia, en Éfeso. Y dice, como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia. ¿Para qué? Pues bien, dice claramente la palabra de Dios, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Bueno, y de aquí estamos viendo, ¿verdad? Todas estas clases que estamos dando tiene que ver con este principio, tiene que ver con este texto, tiene que ver con lo que Pablo enseñaba a Timoteo y con lo que el Espíritu Santo nos está enseñando también a nosotros. Pero estamos concretamente en un punto de las Escrituras, como es el capítulo número 6, en el versículo número 11 al 14, y estamos estudiando las 4 marcas que ha de tener un hombre de Dios, que ha de tener una mujer de Dios. 4 marcas sumamente importantes y específicas, donde el apóstol Pablo nos está dando una gran exposición en estos versículos, para que realmente nosotros podamos llamarnos hombres o mujeres de Dios. Entonces, algo importante que nos está llevando este texto que estamos estudiando es que un hombre de Dios no es cualquier cosa. Un hombre de Dios no puede ser llamado hombre de Dios bajo su concepto o su opinión personal si no está respaldada por la autoridad de la palabra de Dios. Vemos que cuando Pablo llama aquí a Timoteo hombre de Dios, posteriormente nos está enseñando las características que tiene Timoteo como hombre de Dios. El perfil que hemos de tener también nosotros como hombres y mujeres de Dios
debe de estar en estas 4 marcas. Indudablemente, ha de ser así. O sea, es un texto sumamente expuesto en las Escrituras. Tenemos una buena exégesis en cuanto a lo que nos está hablando el mismo contenido bíblico. Nos está llevando a un lugar en el cual es inamovible, ¿verdad? Tiene 4 marcas en una continuidad donde es imposible que nosotros podamos llamarnos hombres o mujeres de Dios sin que realmente tengamos estas 4 marcas que Pablo está aquí dando el privilegio al llamamiento de Timoteo como hombre de Dios. Dice en el versículo número 11, mas tú, oh hombre de Dios. Vimos que la única vez que nosotros vamos a encontrar a lo largo de todo el Nuevo Testamento, específicamente y directamente, el llamamiento como hombre de Dios es aquí, Pablo a Timoteo. Nos encontramos con hombres de Dios, los santos hombres de Dios, que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero esto hace referencia a los profetas, los escritores del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando Pablo también está enseñando a Timoteo, con respecto en la carta de Timoteo, en la segunda carta, capítulo 3, versículo número 15 y 16, cuando dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, sea un hombre que esté enteramente preparado para toda buena obra. Aquí nos está hablando al hombre de Dios que en sí mismo es un hombre que tiene el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Pero el punto más, digamos, prioritario que va más de acuerdo con nosotros es lo que Pablo enseña aquí en esta segunda carta, en el capítulo 6, verso número 11. Pablo llama aquí a Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios. No encontraremos otro lugar de las Escrituras en el Nuevo Testamento a ningún hombre que se le llame específicamente y tan claramente como es llamado aquí por el apóstol Pablo, a Timoteo, hombre de Dios. Entonces tampoco nos deja, ¿verdad?, con simplemente un título o un sobrenombre en nuestro ministerio, en nuestro cristianismo, sino que estamos viendo por qué Timoteo es llamado por el apóstol de los gentiles o por el superapóstol, podríamos decir, en cierta manera, el hombre grandemente usado por Dios, el hombre como ejemplo de hombre por excelencia, como hombre de Dios, llamando aquí a Timoteo, hombre de Dios. Dice, huye de estas cosas. Vimos que la primera marca que nos enseñan las Escrituras a nosotros, como hombres y mujeres de Dios, es que hemos de estar huyendo. Un hombre de Dios huye, está en tiempo presente, continuo y está en imperativo. Es muy importante esto. Sigue siendo un mandato al día de hoy para cada uno de nosotros, como cristianos, como hombres y mujeres de Dios. Vimos que esta primera marca ha de estar en nosotros. De ahí viene la palabra fugitivo, ¿verdad? Un cristiano es un fugitivo en esta tierra porque nuestra ciudadanía no está aquí abajo en esta tierra, sino que está ¿en dónde? En los cielos. Aquí estamos simplemente de paso. Somos extranjeros, ¿verdad? Somos peregrinos. No es el lugar donde Dios nos va a tener, ni donde hemos sido llamados a estar. Entonces vimos lo importante que es entender que hemos de estar continuamente huyendo. ¿De qué cosas? Vimos que en varios textos de la Biblia, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo usa este mismo verbo griego y con el mismo tiempo y también en tiempo presente, en continuo y también como un imperativo y un mandato a huir de las fornicaciones, a huir de la idolatría, de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas y doctrinas heréticas, y a huir de las pasiones juveniles, también llama a Timoteo, ¿verdad? Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, la paz y el amor que con los de corazón limpio, dice, invocan ¿a quién? Al Señor. Entonces hay muchos de los motivos por lo cual un hombre de Dios ha de estar continuamente huyendo. La Biblia nos enseña a huir de lo que Dios aborrece. La Biblia nunca nos invita, la Biblia nunca abre puerta al pecado. La Biblia siempre nos enseña a aborrecer el pecado como Dios
lo aborrece. Un hombre y una mujer de Dios huye porque aborrece, ¿verdad? Pero también nos enseña que no simplemente nos deja en este huir, sino que de la misma manera que estamos huyendo, el segundo punto, la segunda marca, dice sigue. Entonces un hombre de Dios huye y un hombre de Dios sigue. La segunda marca que vimos es ¿qué seguimos? Bueno, hay 6 características que un hombre de Dios ha de estar siguiendo. La Biblia nos enseña la justicia, la piedad, la fe, el amor, la mansedumbre y la paciencia. Hemos estado estudiando esto detenidamente, pero para que podamos entender en 2 grupos esto como algo más claro y expositivo, es bueno que lo primero que hemos de estar siguiendo es la justicia. Y la palabra justicia tiene que ver con lo que es la actitud de la práctica de lo que ha acontecido en nuestro interior, ¿verdad? Es una característica externa que hemos de tener como cristiano. Y dentro de lo que es la justicia hay otras más, 2 características que también nos está enseñando en estos 6 puntos que son también externas, como es la paciencia y la mansedumbre. Pero vimos que sigue la justicia y la piedad. La piedad es una característica interna. La palabra piedad en el griego es la palabra eusebia y tiene que ver siempre con la devoción de las cosas santas de Dios, con la reverencia a lo que es Dios. Entonces también en lo que es la piedad tenemos otros dos marcas o 2 características que también nos enseña que forman parte de la piedad, como es la fe y el amor. O sea, estuvimos desmenuzando esto en algunas clases para que podamos entender una a una, ¿verdad? Lo que tiene que ver con lo externo y lo que tiene que ver con lo interno. Pablo dice aquí a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, huye, que es la primera marca, de estas cosas y sigue la justicia. El hombre de Dios sigue la justicia, el hombre de Dios sigue la piedad, el hombre de Dios sigue la fe, el hombre de Dios sigue el amor, el hombre de Dios sigue la paciencia y la mansedumbre. Estas 6 características hemos de estar continuamente siguiendo. ¿Y por qué continuamente? Bueno, pues porque está también un tiempo continuo. Es también un imperativo. Huye y sigue. ¿Cuándo nosotros dejamos de seguir? Cuando hemos dejado de huir. Cuando dejamos de huir, estamos en contra de lo que la palabra nos enseña, puesto que es un mandato, ¿verdad? Huir es un mandato. Es algo que Dios está imperando en nosotros, es un mandamiento. No nos está dando opción a los hombres y mujeres de Dios. Nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Entonces vemos la tercera marca, que es la que estamos estudiando. La primera es huir. La segunda es sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. La tercera marca de un hombre de Dios es pelea. Dice en el versículo número 12, pelea. ¿Qué peleamos? Bueno, aquí nos enseña pelea la buena batalla de la fe. Esta es la tercera marca. Y la cuarta marca es en el versículo 14, que guardes el mandamiento. Entonces la primera es huye, la segunda es sigue, la tercera es pelea la buena batalla de la fe y la cuarta es que un hombre de Dios se reconoce por lo que es fiel, por lo que guarda. Un hombre de Dios guarda el mandamiento como sin mácula ni reprensión. Bueno, aquí tenemos de alguna manera algo superficial por encima en lo que hemos dado en estas, con hoy 10 clases. Pero queremos hoy, por eso no dedicamos más tiempo a repasar todo lo que hemos estado viendo, poder acabar con la tercera marca, que es pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué significa o qué término tiene esta palabra pelea? Y esta palabra pelea en el griego son 3 consonantes, que es la A, la G y la N, que significa realmente una aflicción, ¿verdad? Una lucha interna en el espíritu, una agonía. Ahora, cuando nosotros vemos el significado de esta palabra, pelea, vemos el significado que es dirigido principalmente y la única vez
que encontraremos en este término como la palabra agonía en la persona ¿de quién? De Cristo. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Cuando estaba sudando como grandes gotas de sudor de sangre. Entonces Jesús estaba en agonía. Jesús estaba batallando, ¿verdad? Estas huestes de maldades. Jesús nos está dejando el ejemplo de lo que hemos de estar viviendo como verdaderos hombres de Dios. Entonces la palabra pelea, que es la palabra agonizomai en el griego, se usa de tres maneras o de dos maneras específicas a lo largo de las Escrituras. Una es en contextos militares o en términos militares y la otra es en acontecimientos atléticos o las deportividades que había en aquel tiempo en el imperio romano o griego. Ahora, cuando Pablo está enseñando aquí qué es lo que hemos de estar nosotros peleando como cristianos, nos está marcando una sola pelea, una sola buena batalla de la fe. Esta buena, que es la palabra kalos en el griego, significa la palabra noble o excelente. Entonces hemos de estar peleando, ¿verdad?, con excelencia, con nobleza. Hemos de ser, digamos, hombres que realmente estemos viviendo esta pelea bajo el señorío de Cristo. Somos exhortados por la misma palabra de Dios a pelear la buena batalla de la fe. No es cualquier batalla, no es cualquier pelea, es la buena batalla de la fe. Entonces un hombre de Dios es un luchador constante. No se rinde. No nos rendimos. Hemos de estar peleando esta buena batalla de la fe hasta el último momento, hasta el último día, hasta el último minuto, hasta el último segundo de nuestras vidas aquí en esta tierra. Un hombre de Dios no puede dejar de pelear, de batallar, de luchar. Vimos como Pablo enseña a los efesios en cuanto a esta guerra, en cuanto a esta batalla, en cuanto a esta pelea. No es una pelea física, ¿verdad? No es una pelea en la cual nuestros ojos físicos puedan estar contemplando o viendo a nuestro enemigo. Nos está enseñando de un ámbito espiritual. Nos está enseñando que la guerra en esta milicia, ¿verdad?, lo que nos está enseñando la palabra de Dios en cuanto a cómo hemos de estar peleando o militando esta guerra, en cuanto a las armas que tenemos, no son carnales, no son físicas, sino son poderosas ¿en quién? En Dios. ¿Para destrucción de qué? De fortalezas. Derribando. Y nos está enseñando el poderío que tiene estas armas en nuestras manos cuando son de Dios para nosotros. Derribando todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Todos los falsos argumentos. Y quiero que tengamos en mente en cuanto a los falsos argumentos, en cuanto a la falsa doctrina, porque en verdad el contexto bíblico. Hoy me puse esta mañana a mirar, estudiando todo esto, y pude ver algo más en cuanto a lo que estoy viendo detenidamente en estas 4 marcas. Y lo que puedo ver que en cuanto a lo que Pablo está enseñando aquí, a pelear la buena batalla de la fe, en el contexto de la primera carta de Timoteo, hace énfasis al versículo número 3 del capítulo número 1. Es decir, el ruego que Pablo le dio a Timoteo para que se quedase en Éfeso, para que no enseñen diferente doctrina. A esto específicamente es lo que se refiere aquí el apóstol Pablo a Timoteo en cuanto a la tercera marca de un hombre de Dios. Tiene que tener, por tanto, doctrina, ¿verdad? Un hombre de Dios ha de tener buena doctrina. Un hombre de Dios tiene que hablar lo que está de acuerdo con la sana enseñanza de Dios. Un hombre de Dios ha de conocer las Escrituras. Es un arma que tenemos en medio de esta batalla, ¿o no lo es? ¿Sí? Es esta la espada que Dios nos ha dado, que nos enseña también en Efesios capítulo 6. Entonces, otra de las cosas que hemos de entender en esta pelea, vamos a ir a Efesios capítulo número 6, en el versículo número 10, Pablo escribiendo desde la prisión de Roma. Pablo, cuando escribe a la iglesia de Éfeso, está preso en Roma y por eso es llamada
digamos, esta carta a los Efesios como una de las cartas del cautivo, el motivo por que Pablo está preso en Roma, como también lo es cuando está escribiendo a los colosenses, a los filipenses, a Filemón. Son cartas del cautiverio. Pablo está escribiendo en el mismo tiempo desde la cárcel, desde la prisión de Roma, a estas iglesias. Ahora, cuando Pablo está escribiendo aquí a la iglesia de Éfeso, dice algo muy importante en cuanto a la armadura que hemos de tener como hombres de Dios, que Dios nos ha dado a nosotros para batallar esta buena batalla de la fe. Dice en el versículo número 10 al versículo número 12, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Bueno, esto es algo sumamente importante de que expongamos nuevamente a la hora de seguir enseñando en cuanto a pelear esta buena batalla de la fe. Otra terminología que podemos sacar de estos versículos que hemos visto es lo que nos está enseñando en cuanto a estos versículos, que no estamos peleando con carne ni sangre, lo cual implica que no estamos viendo a nuestro enemigo. No es una batalla física y nuestro enemigo no es físico. La Biblia nos está enseñando de una batalla espiritual. No es contra carne ni sangre. Entonces el hombre de Dios ha de tener discernimiento en cuanto a esta batalla, en cuanto al enemigo. Ha de tener una visión bajo la dirección del Espíritu Santo para que sepamos, hemos de tener esta visión para que sepamos contra quiénes estamos batallando. ¿Cuáles son las armas que Dios nos ha dado para pelear esta buena batalla de la fe? Recordamos un texto en Zacarías capítulo 4, versículo número 6, cuando nos enseña bien claramente el ángel cuando dice a Zorobabel: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces nos enseña que no es en la preparación física que tú y yo podamos tener, no es en el número, ¿verdad?, del apoyo en que tengamos como miembros de ese ejército. No es tampoco el número, no son las cualidades físicas lo que un hombre de Dios ha de tener para estar peleando esta buena batalla de la fe, sino que hemos de tener un crecimiento, una madurez espiritual, un discernimiento espiritual, una preparación espiritual en nuestras vidas para poder estar peleando con excelencia esta buena batalla de la fe. Entonces hemos de estar preparados espiritualmente. Si vamos por un momento aquí a la primera carta de los Corintios, buscando la segunda, digamos, manera en la que la Biblia enseña lo que es la palabra pelea en términos deportivos o atléticos, Pablo nos está enseñando sobre ello. En cuanto Pablo está hablando de los derechos como un apóstol que él tenía. Y en el versículo número 24 al versículo número 27, en la primera carta de los Corintios, capítulo número 9, Pablo dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Dice: todo aquel que lucha, todo aquel que batalla, todo aquel que pelea, es otro sinónimo, dice, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, dice en el versículo 26, de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera, dice, peleo, no como quien golpea, ¿a dónde? Al aire.
sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo es un mensajero, dice en el versículo número 27, para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, en este término atlético de lo que nos está enseñando aquí en cuanto Pablo dice, yo cuando estoy peleando, en el versículo número 26 nos lo especifica bastante claro, dice, no peleo como quien golpea, ¿a dónde? Al aire. Esto ha de abrirnos los ojos. Porque nuestra manera de pelear ha de tener una dirección, ha de tener un objetivo, ha de tener unos motivos, como buenos soldados de Jesucristo. Pero aquí Pablo dice golpeo. Ahora, en el tiempo, o en lo que nos enseña históricamente, en estos tiempos, nos está hablando también del mismamente lo que es un combate de boxeo. Dijimos que en los tiempos del Imperio Romano y el Imperio Griego, el boxeo era un asunto bastante, digamos, delicado en cuanto a la deportividad que tenía como estas competiciones atléticas. Y en aquel tiempo, ¿verdad? En los días de Pablo, la persona que estaba combatiendo en un combate de boxeo no es como en los días de hoy que simplemente se ponen unos guantes y están golpeando, sino que los griegos y los romanos, dentro de esos guantes de boxeo, metían hierro y metían plomo. No solamente metía estos metales dentro de los guantes, porque eran una regla por la cual ellos tenían que estar peleando. Era algo, una normativa del combate, sino que quien perdía el combate de boxeo, se le sacaban los ojos. Y esto me hizo algo que pensar y meditar en cuanto a esta batalla. ¿Sabes? Nosotros no podemos estar peleando, golpeando al aire. Porque el fin de esa pelea, sin saber cómo estamos batallando, contra quién estamos batallando, si estamos teniendo una dirección correcta, un propósito correcto, si estamos acertando lo que Dios demanda en medio de esta batalla, nos puede costar los mismos ojos espirituales. Al perdedor se le sacaban los ojos. Y pelear esta buena batalla de la fe sin ojos espirituales es estar golpeando continuamente, ¿dónde? Al aire. Es estar buscando una derrota. Entonces hay motivos por los cuales el hombre de Dios ha de estar preparándose espiritualmente para ser más que vencedor en Cristo Jesús. Hemos de tener una buena preparación, y no física, sino en nuestro espíritu. Hemos de tener unas armas, y no físicas, sino espirituales. Por eso Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe. Un hombre de Dios solamente puede pelear la buena batalla de la fe con victoria, o puede ser un vencedor, cuando es un hombre que realmente ha sido vencido primeramente ¿por quién? Por Dios. El hombre que no ha sido primeramente vencido por Dios no puede ser un vencedor. Y vimos también en cuanto a lo que Jesús enseña al hombre que realmente quiera seguir a Cristo, quiere ser un verdadero discípulo de Cristo. Vimos lo importante que es lo primero que nos enseña Jesús: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, el negarnos a nosotros mismos está implicando a una negación en cuanto a nuestro yo, en cuanto a nuestro ego, en cuanto a nuestro señorío. Muchas de las veces el peor enemigo que vamos a tener en medio de esta batalla vamos a ser nosotros mismos. Vamos a creer que el enemigo está muy lejos de nosotros, pero el enemigo está dentro de nosotros cuando ha tomado control nuevamente del trono de nuestros corazones. Jesús dijo, niéguese a sí mismo. Cristo ha de ser quien esté entronado en nuestros corazones para que realmente sea el Señor de la batalla. Sea quien dirija nuestros pasos. Nosotros estamos sometidos a Dios. Santiago dice en el capítulo 4, versículo número 7, dice así que someteos ¿a quién? A Dios. Resistid al diablo. Dice, y él huirá. El diablo no huye de ti y de mí si tú y yo no vivimos sometidos ¿a quién? A Dios. Hay tres cosas
que Santiago nos está enseñando en cuanto a la última que nos enseña cómo el diablo huye de nosotros. Y la primera de ellas es que vivimos sometidos a Dios. Un hombre que vive sometido a Dios es algo manifiesto, es algo que se puede ver, ¿verdad? Cuando vivimos sometidos a Dios significa que nos estamos negando a nosotros mismos, significa que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Somos un buen soldado de Jesucristo. Estamos sometidos a Él. Vivimos sujetos a su palabra. Obedecemos a sus enseñanzas. Entonces el hombre de Dios ha de ser primeramente un hombre que ha sido vencido por Dios mismo para ser más que un vencedor en medio de esta batalla. Vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, continuamos aquí un poco más. En el capítulo número 2, en el capítulo 1, perdón. Segunda de Timoteo, capítulo número 1, versículo número 7. Dice aquí Pablo a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, lo cual implica no nos ha dado un temor a los hombres. Nos ha infundido su temor. Él es nuestro ayudador. Dios no ha puesto en su pueblo, en sus hijos, espíritu de cobardía. No hemos de tener miedo en cuanto a cómo afrontar esta batalla, si realmente estamos seguros de que Dios está por nosotros. La Biblia nos enseña quién contra nosotros. Entonces lo que Pablo enseña aquí a Timoteo es que no nos ha dado, o sea, Dios no nos ha otorgado, ¿verdad?, espíritu de este miedo o de esta cobardía, sino de poder. Un poder que no está en nosotros, sino un poder sobrenatural que viene de Dios a nosotros. Y esto es importante que entendamos y creamos lo que Dios nos ha dado para que estemos peleando esta buena batalla de la fe. Espíritu de poder. Cuando dice aquí en el versículo número 7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Lo que implica es también, cuando dice espíritu de cobardía, lo que continúa es espíritu de poder, espíritu de amor y de dominio propio. Entonces Dios nos ha dado poder de lo alto para que podamos estar batallando esta buena batalla de la fe. Colosenses capítulo 1, versículo número 29, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo número 1, verso número 29, dice: para lo cual también trabajo luchando, ¿verdad?, según la potencia, según el vigor, según las fuerzas de Dios en nosotros. Pablo dice bien claramente, dice: yo trabajo luchando según la potencia de Él, la que es de Dios en nosotros, no en nuestras fuerzas, sino en su poder. Dice que la cual actúa, ¿de qué manera? Dice poderosamente, ¿en dónde? En el hombre de Dios, en la mujer de Dios. Esto tiene que actuar poderosamente en nosotros. Hemos de tener este espíritu de poder, de valentía, de amor, de dominio propio. Hemos de estar batallando esta buena batalla de la fe, creyéndole a Dios, fortaleciéndonos en el poder de su fuerza. Entonces, cuando Pablo dice: la cual actúa poderosamente en mí, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha, cuán gran pelea, batalla
Dice el apóstol Pablo, dice, sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ahora, los motivos de esta gran lucha que Pablo sostenía nos lo está enseñando en el versículo número 2. Pablo sostenía una gran batalla, una gran lucha, ¿verdad? Pablo nos está enseñando de dónde vienen sus fuerzas. Pablo nos está enseñando para qué eran estas fuerzas que actuaban poderosamente en él. Y Pablo nos está enseñando que el motivo era para poder consolar ¿a quién? A la iglesia de Cristo. Lo cual implica en que Pablo estaba luchando contra las huestes de maldades. Pablo estaba luchando en contra de las oposiciones, en cuanto a los celos, las raíces de amargura, en cuanto a todo lo que se levantaba en medio de la iglesia de Cristo. Pablo quería consolar al pueblo de Dios. Y esto era una gran lucha, dice que sostenía. Este era el motivo que Pablo tenía en cuanto a esta batalla, que nos enseña que él estaba batallando. Y Pablo estaba recibiendo estas fuerzas y este poder que actuaba de una manera poderosa en su vida. Este ánimo, estas fuerzas, este vigor venía de Dios hacia su vida. Los motivos de esta batalla no tenían que ver nada con lo personal de Pablo, no tenía que ver nada con lo físico, tenía que ver con el celo con el que él amaba al pueblo de Dios. Nosotros vemos también la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 17 y versículo número 18. Creo que es importante la pregunta que hemos de hacernos nosotros en esta mañana, los que somos cristianos. Hemos de preguntarnos algo necesariamente, algo de lo que muchas las veces estamos esquivando o no queremos afrontar o no queremos ver. Y Pablo nos lo está enseñando aquí en el versículo 17 de su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, dice, pero el Señor, dice, estuvo a mi lado. Me quedé esta mañana un rato viendo este texto y pensando en este texto de Pablo. El Señor, dice, estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado, dice, de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mira, seamos honestos y entremos en esta porción de las Escrituras. Nosotros podemos decir, como Pablo nos está enseñando aquí, ¿está Dios a tu lado? ¿Está Dios a mi lado? ¿Es verdad que Dios está con nosotros? ¿Que Dios está por nosotros? Qué fácil, ¿verdad? Como nos gustaría decir todos, sí. Pero también puede ser no. Pablo está dando el ejemplo en cuanto a cómo él estaba acabando su carrera, ¿verdad? Pablo se está despidiendo aquí de Timoteo. Es posiblemente la última carta que Pablo está escribiendo antes de morir como mártir. Y lo que nos enseña en el versículo número 7 dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Pablo estaba viviendo sus últimos días acabando la carrera, guardando la fe, con la seguridad de que en medio de esta batalla de la cual él había peleado, Dios estaba a su lado. Y es de ahí de donde provenían las fuerzas del apóstol Pablo. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia.
Pablo tenía seguridad en cuanto a sus galardones. Pablo tenía seguridad en cuanto a su recompensa en el tribunal de Cristo. Porque Pablo sabía que Dios había estado junto a él. Pablo no había tenido una batalla en lo personal. Pablo no había tenido simplemente algo de lo que él pudiese estar, contemplando, pensando, de lo que supuestamente era la batalla. Era la buena batalla de la fe. Pablo dedicó sus días en esta tierra a estar peleando dentro del reino de los cielos. Y esto le transmitía a Pablo seguridad. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Me gustaría que viéramos algo muy importante en el libro de los Salmos, en el capítulo 27, que nos está enseñando aquí David. Salmo 27. Dice aquí el salmista, David, en el versículo número 1. El saber que Dios está a nuestro lado está definiendo realmente la batalla que estamos peleando. Recordamos en Hechos capítulo 27 cuando la tempestad que tuvo Pablo estando en el barco, en el mar, cuando se le presentó al ángel de Dios en una noche, y él mismo dice: de quién soy y a quién sirvo. Esto es lo que estamos viendo. De quienes somos, a Él estamos sirviendo. Pablo podía decir: Él es quien estuvo a mi lado. Él es quien me dio las fuerzas para estar peleando la buena batalla de la fe. Esto define, ¿verdad?, en qué bando estamos. Esto define en qué batalla estamos peleando. Esto nos está enseñando de dónde provienen tus fuerzas y mis fuerzas para acabar esta carrera correctamente, como nos enseña la palabra de Dios. El saber que Dios está por nosotros, el saber que Dios está a tu lado y a mi lado, implica una obediencia a su palabra, implica que seamos verdaderamente hombres y mujeres de Dios, implica que estemos huyendo, a que estemos siguiendo, a que estemos peleando la buena batalla de la fe y a que estemos guardando con fidelidad el mandamiento sin mácula ni reprensión. En definitiva, hemos de ser mujeres de Dios. Si Dios está por nosotros, si Dios está a nuestro lado, es que somos hombres y mujeres de Dios y Él está dándonos las fuerzas para estar peleando esta buena batalla de la fe. En cuanto a nuestras propias fuerzas, no puede haber nada, porque es de la única manera en que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces hemos de estar desarmados en cuanto a nuestras cualidades, en cuanto a nuestra preparación física, en cuanto a nuestros métodos, a nuestras estrategias. Hemos de estar descubiertos totalmente para que estemos recibiendo lo que es la provisión de Dios, el poder de Dios, las fuerzas de Dios. Él es quien tiene que estar a nuestro lado cuando nosotros somos hombres y mujeres de Dios. Dice aquí en el Salmo 27, versículo número 1: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. David era un hombre de Dios. Los salmos están escritos 1000 años antes de Cristo, más o menos. David reinó en la nación de Israel durante 40 años y fue el segundo rey de Israel. Un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, o conforme a Dios. Pero ¿sabe dónde estaba el secreto de David? ¿Sabemos dónde estaba el secreto de Pablo? ¿Sabemos dónde estaba el secreto de Daniel? El secreto de Abraham, de Moisés, de Elías. Jehová es la fortaleza de mí, de mi vida. Cuando Él está a nuestro lado, nosotros tenemos una fortaleza
que no se puede derribar, que nadie puede destruir, que nadie puede dañarnos. Él es, ¿verdad?, ese escudo. Aquí dice el salmista, Él es, Dios es mi fortaleza, la fortaleza de mi vida y de tu vida. Realmente es Dios quien está a nuestro lado, es Dios quien está por nosotros, es Dios quien pelea tu batalla y mi batalla. Es esta batalla la buena batalla de la fe, no es una batalla o una batalla personal tuya y mía. No es una batalla muchas de las veces la que estamos peleando movida por cosas que no tienen que ver con lo que es de Dios. Por celos, por envidias, por vanagloria, por una gloria que tomamos nosotros que solamente le corresponde a Dios. No es por nuestros propios intereses, es por los intereses del reino de Dios que estamos peleando esta buena batalla de la fe. ¿De quién he de atemorizarme? El hombre de Dios pelea esta buena batalla de la fe sin tener miedo a las hostilidades o a los hombres. Cuando tememos a los hombres es que no tenemos a Dios a nuestro lado. Es que Él no es la fortaleza de nuestra vida. Es que no tenemos ese secreto continuo con Dios. Cuando el hombre necesita hablar tanto con los hombres es que tiene carencia de la asistencia, de la presencia de Dios. El hombre de Dios vive con Dios, pasa tiempo con Dios, conoce a Dios, conoce las Escrituras, conoce la doctrina, enseña doctrina. La doctrina es aplicada a su vida. Entonces un hombre de Dios ha de tener tiempo con aquel quien es su fortaleza. Lo importante que ha de ser este lugar para ti y para mí como hombres y mujeres de Dios. Este lugar donde confiamos y creemos que Dios está con nosotros, que Dios está en medio de nosotros, que Dios está deseando que tú y yo entremos en su presencia para oír el consejo suyo, para aceptar lo que Él tiene para con nosotros. Que no hacemos, que no nos movemos, que no vamos en medio de esa batalla, a menos que Dios esté por nosotros, que Dios vaya delante de nosotros, que Dios nos dirija, que Dios nos guíe. ¿Verdad? No damos iniciativas o pasos o avanzamos sin que realmente estemos seguros que Dios está con nosotros. Aquí nos está hablando algo bastante claro en cuanto, dice en el versículo número 3, David decía, yo estaré confiado en medio de todas mis adversidades, en medio de mis enemigos. Cuando dice aquí en el versículo número 1, Jehová es mi fortaleza, es el motivo por el cual David dice, yo estaré como confiado. La buena batalla de la fe ha de pelearse plenamente confiado. Jehová es nuestro ayudador. ¿De qué temeremos lo que nos pueda hacer quién? El hombre. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando tememos en medio de esta batalla, cuando solamente vemos hombres o situaciones o gigantes o adversidades y no estamos viendo a Dios, significa que Dios no está a nuestro lado, que Él no es nuestra fortaleza. Pero para David, Dios era su fortaleza. ¿Lo es para ti? ¿Lo es para mí? Mira qué dice el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo número 8. Romanos capítulo número 8, versículo 31. Vamos a volver ahora también a los Salmos. Pero aquí Pablo enseñando a los cristianos en Roma en cuanto al hombre de Dios que es un vencedor, estando en Cristo, más que vencedor en Cristo, dice en el versículo número 31 una pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? Dice, si Dios es por
nosotros. ¿Sabe qué significa esta preposición? La palabra aquí por, que es la palabra uper con H en el griego, significa que Dios está en beneficio de nosotros. Que Dios está actuando a favor de nosotros. Que Dios está respaldando nuestra vida porque nuestras vidas están sometidas a Él. Porque Él es la fortaleza de nuestra vida. Por eso Pablo dice, si Dios está por nosotros, es el motivo por el cual podemos vivir confiados sin temor a ningún mal. Por eso en el mismo versículo dice, ¿quién contra nosotros? Nuevamente esta preposición es usada en el versículo número 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Lo entregó en beneficio de los hombres y mujeres de Dios. Cristo ha sido muerto en la cruz, murió en esa cruz en beneficio de nosotros. El Padre recibió gloria de Cristo y es por ello que nosotros recibimos el beneficio de la gloria en cuanto a Cristo glorificó al Padre en la cruz. Dice bien claramente, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó en beneficio. Ahí la palabra es en beneficio de nosotros. Lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede, y nuevamente nos encontramos con esta preposición, el que además intercede en beneficio de nosotros, por nosotros. Pablo quiso dejar algo bien claro y entendido en este pasaje. Por nosotros, por su pueblo, por los hombres y mujeres de Dios. Pero nuevamente podemos ver ante esta pregunta si la respuesta realmente es la que deberíamos de tener. ¿Dios está a tu lado? ¿Dios está a mi lado? ¿Dios está a nuestro lado? ¿Dios está por nosotros? Dios no está por cualquiera, ¿verdad? Para que Dios esté en beneficio de, nosotros tenemos que estar en Cristo. Nosotros hemos de ser hombres y mujeres de Dios, que estemos huyendo, que estemos siguiendo, que estemos peleando la buena batalla de la fe. En los Salmos, en el Salmo 56, volvemos a los Salmos, versículo número 4, en el 9 podemos ver. Nuevamente estamos ante un salmo que es un salmo de David, y aquí nos encontramos con el secreto de las victorias de este hombre. Aquí estamos viendo dónde tenía David su secreto para ser un hombre victorioso en medio de las batallas, entre medio de sus enemigos. Dice en el versículo número 9, en la segunda parte, dice, esto sé. Esto sabía David. Esto hemos de saber nosotros. Y David decía, esto sé, que Dios está por mí. David sabía que Dios estaba en beneficio suyo. El secreto de las victorias de este rey de Israel no estaban basados en sus maneras, en su ejército, en sus fuerzas. El secreto estaba en la fortaleza de su vida. El secreto estaba en que Dios estaba por él. Y esto era algo que David sabía. Me gusta como dice, esto sé, que Dios está por mí. Salmo 118.
versículo número 6. Salmo 118, verso número 6. Jehová, dice el salmista aquí, está conmigo. Dios está conmigo. Dios quiere estar con nosotros, por nosotros. Y mira el resultado en cuanto nos enseña la palabra de Dios que Dios está. El salmista sabía que Dios estaba con él. Entonces dice, no temeré. ¿De qué no temeré? De lo que me pueda hacer. ¿Quién? El hombre. Dice, Jehová nuevamente, en el versículo número 7, está conmigo. Era algo bien sabido, era algo bien verídico, era algo real, era algo que formaba parte de su relación con Dios, de su vivencia como hombre de Dios. Nosotros tiene que ser algo natural para nosotros, el saber que Dios está con nosotros. Ha de ser algo prioritario, ha de ser algo que nos preocupe, ha de ser algo que nos preguntemos, Señor, tú con nosotros, tú estás conmigo en cuanto a lo que voy a hacer, en cuanto a lo que voy a afrontar, en cuanto a lo que voy a iniciar. ¿Eres tú el que realmente estás a mi lado? Porque si es el que está a tu lado, a mi lado, avancemos con toda seguridad. Es a Él a quien queremos ver a nuestro favor. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Versículo 10, versículo 11 y versículo número 12. Leí esta mañana este salmo y me gustaba en cuanto el salmista está definiendo, digamos, los motivos que podemos ver posteriormente de lo que era el saber que Dios estaba con él. Dice en el versículo 7, todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová, nuevamente dice, yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Es importante también en medio de esta buena batalla de la fe que vayamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es en su nombre cuando Dios está por nosotros, cuando Dios está a nuestro lado, es en su nombre donde nosotros hemos de estar batallando. Es en la seguridad, ¿verdad?, de que el poder estará en su nombre. Nosotros tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Aún en el Antiguo Testamento podemos ver un ejemplo muy familiar, muy común, en cuanto a David cuando pelea con Goliat. En el primer libro de Samuel, capítulo número 17. Nos está enseñando que todo el pueblo de Israel tenía miedo a un solo hombre que medía más o menos 3 metros. Y aquí nos encontramos con un hombre o un hombrecito como era David. En cuanto él enfrenta esta batalla, en cuanto él se dirige a pelear con este gigante, primeramente no vemos un hombre que inicia su primera batalla. Era un hombre que nos enseña cuando Saúl le está diciendo, bueno, tú no eres un hombre de guerra. Él es un hombre de guerra, este filisteo. ¿Qué le contesta aquí David? Dice, yo he tenido experiencias en medio de muchas de las batallas. Yo como pastor de oveja, ¿verdad?, cuando he estado pastoreando mi rebaño y se ha acercado bien sea un león, bien sea un oso, yo los he destruido. Pero en el nombre ¿de quién? De Jehová. Aún vemos a David en el versículo 45 del capítulo 17 del primer libro de Samuel, que se enfrenta aquí a Goliat y le dice, tú vienes a mí con espada, tú vienes a mí con lanza, con jabalina,
Pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú, filisteo, has desafiado. David no iba en su nombre, ¿verdad? David no iba en su manera, digamos, en su habilidad de como en cuanto a lanzar la onda. O lanzar esa piedra con la onda, sino que David iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aún tú puedes venir hacia mí con todas tus cualidades, con todas tus armas físicas, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Me gustaría que viéramos algo aquí en Judas, en el versículo número 9, el penúltimo libro de la Biblia, en el Nuevo Testamento. Nos está hablando en cuanto al arcángel Miguel, que contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. Y dice que ni siquiera el arcángel Miguel no estaba dando un juicio en cuanto al mismo diablo Satanás. Por él mismo no profería, sino que nos enseña en el versículo número 9: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Estamos hablando del arcángel Miguel, del guardador de la nación de Israel, según en Daniel 10:21. Estamos hablando, según en Apocalipsis capítulo número 12, versículos 7, 8 y 9, quien arrojará a Satanás del cielo. El arcángel Miguel no se atrevía, ¿verdad?, a proferir este juicio de maldición al diablo, a menos que fuera en el nombre de ¿quién? De Dios. Estamos viendo a hombres de Dios en el Antiguo Testamento en medio de este gigante. No avanzaba en sus fuerzas, no iba atacando en su nombre, en sus recursos, en su potencia, sino la potencia que viene de Dios, las fuerzas que provienen de Dios para nosotros. Vamos a ver en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7 y versículo número 8. Versículo número 6 dice, Pablo se está despidiendo aquí de Timoteo. Pablo está en sus últimos días aquí en la tierra y dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena, la excelente, la noble batalla. Lucha. Dice: he acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mi pregunta era, y creo que es importante hacernos esta pregunta en cuanto a la primera carta de Timoteo en el capítulo 6, versículo número 12, esta tercera marca que estamos viendo. Pablo está aquí enseñándonos que un hombre de Dios ha de estar peleando la buena batalla de la fe. Pero ¿a qué está haciendo aquí énfasis el apóstol Pablo? En cuanto a qué batalla hemos de estar peleando. Vamos a la primera carta a Timoteo y vamos a ir acabando aquí. En el capítulo número 1, en el versículo número 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno
que no enseñen diferente doctrina. ¿Sabes? Nosotros como hombres de Dios, como mujeres de Dios, hemos de estar también peleando la buena batalla de la fe en cuanto a la sana doctrina, a la enseñanza bíblica. Hemos de ser en unos tiempos difíciles, aún entre medio del pueblo de Dios. Hemos de ser hombres que estemos batallando, que estemos defendiendo el verdadero Evangelio de Cristo. Hemos de tener convicciones firmes de Dios en nuestras vidas escriturales, inamovible por nada ni por nadie. Y sabes, se me venía un versículo en Judas, versículo número 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, y me quedé pensando en esta mañana en este texto, que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada ¿a quiénes? A los santos. Un hombre de Dios tiene esta exhortación del Espíritu Santo, que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada para siempre ¿a quiénes? A los santos, a los hombres y mujeres de Dios. Pero mira, yo veía esto en el capítulo 6, versículo número 12. Pelea la buena batalla, pero me quedé pensando de la fe. Es un artículo determinado, ¿verdad? Aquí en Judas dice por la fe. Es otro artículo determinado. Entonces nos está marcando unos parámetros que hemos de tener los hombres de Dios en cuanto a la buena batalla de la fe, de la buena doctrina, de la enseñanza bíblica. Pablo rogó a Timoteo que se quedase en Éfeso para que no se enseñe diferente doctrina. Hemos de ser verdaderos atalayas, guardadores de la verdad ¿de quién? De Dios. Hemos de estar contendiendo ardientemente por la fe. Y cuando hablamos de ser contenciosos, es contender y no ser contenciosos. Hay un versículo que quiero acabar aquí, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24, que hemos de saber en cuanto a cómo de estar peleando esta buena batalla por la o de la fe. Porque el siervo del Señor no debe ser, ¿cómo? Contencioso, pero debe contender por la fe. La diferencia es que hemos de contender, pero no ser contenciosos. La palabra contender, que significa pelear, batallar, defender. ¿Sabe? Contencioso tiene que ver con la costumbre continua que tenemos de contradecir todo lo que diga cualquiera sin examinarlo. Entonces somos exhortados por la palabra a contender ardientemente, pero por una sola cosa, por la fe. Y este artículo determinado marca la enseñanza bíblica. La buena batalla de la fe. Este artículo determinado nos está enseñando la batalla de la fe, de la enseñanza correcta, que una vez se nos ha sido dada a los santos, para siempre. No podemos cambiarla. Hemos de saber lo que nos está enseñando la misma palabra de Dios. Entonces no debemos ser contenciosos, sino contender ardientemente por la fe. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que debe de ser, sino debe ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él.
¿Qué decía también el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo número 3, versículo número 15? A que el hombre de Dios también hemos de estar preparado para presentar con mansedumbre, con reverencia, la defensa del evangelio, ¿verdad? Ante todo aquel que demande razón alguna por la esperanza que tenemos en ¿quién? En Cristo. No ser contenciosos por cualquier cosa, debatiendo, contradiciendo todo lo que se esté oyendo, a menos que tenga que ver con la fe. Y sepamos doctrinalmente lo que se nos ha sido enseñado, lo que se nos ha sido dado. Hemos de defender la sana doctrina. Hemos de vivir el verdadero evangelio. Yo me quedé pensando mucho en cuanto a lo que Pablo está enseñando aquí en el versículo 3, el ruego de Pablo a Timoteo que se quedase en Éfeso para que no se enseñe diferente doctrina. Y en estos artículos determinados están determinando la batalla en la que un cristiano ha de llevar a cabo ardientemente, con celo, con ímpetu, con fervor, pero por el motivo de la sana enseñanza, de lo que nos enseña la palabra de Dios. Esta es la tercera marca que nos enseña las Escrituras. Esta es la tercera marca que Pablo está aquí enseñándonos en cuanto a un hombre y una mujer de Dios. Huye, sigue la justicia, ¿verdad? La piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, y la tercera que hemos visto, pelea la buena batalla de la fe. ¿Sabe qué le dice también? Echa mano de la vida. El hombre de Dios tiene la mira puesta en las cosas eternas, en esa seguridad de lo que es Dios en nosotros, de quien está peleando con nosotros, quien está a favor de nosotros. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos sido llamados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Hemos de estar peleando siempre con la mira puesta en las cosas arriba, en el cielo, en las cosas eternas, en esta seguridad de que somos hombres de Dios, somos hombres salvados por Dios, donde Dios nos ha dado la dádiva de la vida eterna en Cristo Jesús. Hemos de estar peleando esta buena batalla de la fe con la mira puesta en las cosas eternas, en la eternidad, sabiendo que lo que vivimos aquí es momentáneo. Lo que Dios ha hecho en nosotros y está haciendo es para toda la eternidad. Amén. Pues muchas gracias y que Dios os bendiga.